López, soy Territory Manager de Amazon Web Services en España y presentará conmigo Antonio Álvarez, Senior Manager de Machine Learning y Artificial Intelligence en EMEA. Bueno, antes de nada, os voy a dejar en esta slide todas nuestras direcciones de social media para que nos sigáis en Twitter, para que contactéis con nosotros en el caso de que necesitéis ayuda en vuestros proyectos y que estéis también al tanto de todos los webinars y eventos que realizamos. La presentación y el webinar de hoy está enfocado o gira en torno a la innovación. Por eso me gustaría comenzar con esta frase de Jonito, director de Meet Media Lab, que dice que para aumentar la innovación lo que debemos hacer es reducir el coste de los fracasos y de los fallos, ¿no? Entonces voy a presentar inicialmente por qué la innovación es tan importante para nosotros en Amazon. En este pequeño diagrama podéis ver una representación del ADN de nuestra cultura corporativa, detrás de la cual hay muchísimos pilares que son nuestros leadership principles, y uno de ellos es la parte de Invent and Simplify, ¿no? Entonces, bueno, intentamos aplicar esto en todas las unidades de negocio y gracias también a la tecnología de Amazon Web Services que aplicamos internamente en los retos que tenemos. Entonces, ¿cómo nos organizamos nosotros para conseguir siempre esa innovación? Pues tenemos una serie de mecanismos que facilitan siempre una forma de pensar y de trabajar orientada a la innovación, que sea más disruptiva. Tenemos y disponemos de estructuras de trabajo que están pensadas para afrontar el rápido crecimiento de la empresa, cualquier cambio en el negocio o en la industria que pueda afectar a la estabilidad de nuestros negocios, y está muy presente e impregnado en nuestra cultura de trabajo. Entonces, yo creo que esto es algo que os podéis preguntar vosotros si en vuestras empresas disponéis de estos mecanismos, de esta cultura de innovación, si estáis también organizados en grupos de trabajo pequeños que pueden dar resultados de forma más ágil y sobre todo que están enfocados en aquellas tareas que aportan más negocio en vuestras empresas, ¿no? Voy a mencionar brevemente dos casos de uso que tenemos nosotros internamente donde hemos aplicado la tecnología de Amazon Web Services para innovar. Entonces, todos ya conoceréis el caso de Alexa, que es nuestro asistente virtual, y detrás de Alexa está Lex. Amazon Lex es un servicio que crea interfaces de conversación con voz y texto en cualquier aplicación y es precisamente la tecnología que está detrás de Amazon Alexa. También llevamos muchos años, más de 20 años, utilizando Machine Learning con Amazon Web Services en nuestros Fulfillment by Amazon, que es el nombre de nuestros centros logísticos. Y recientemente hemos utilizado también uno de nuestros servicios más novedosos que hemos anunciado en la conferencia de Reinvent el pasado noviembre, que se llama Amazon Forecast. Gracias a este servicio que ha sido desarrollado a partir de Machine Learning, hemos sido capaces de aumentar casi un 14% la exactitud de las previsiones de la demanda de los pedidos que recibíamos en los centros logísticos, y así hemos sido capaces de evitar dos situaciones que generaban pérdidas, que era por un lado el exceso de inventario cuando realizábamos previsiones por encima de la demanda y por otro lado la rotura de stock cuando nos quedábamos por debajo, ¿no? Entonces, gracias a la aplicación de este servicio que se ha aplicado ya en más de 1 billón de compras, aproximadamente el 50% de ellos estamos intentando que se realice más bajo demanda, y como resultado hemos tenido una mayor disponibilidad de todos los productos y entregas mucho más rápidas. Estos son algunos de los retos que tiene Amazon y donde ha aplicado la tecnología de Amazon Web Services para afrontarlos, y cuáles son, en nuestra opinión y según la investigación que hemos realizado, los retos que tienen las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues en primer lugar, por su naturaleza de negocio y por su tamaño, tienen menos capacidad para realizar grandes inversiones en hardware y realizar inversiones también para largos periodos de tiempo, ¿no? Por otro lado, es muy habitual también en nuestro país el carácter estacional de los negocios, y es muy importante ajustar lo máximo posible el coste de las tecnologías al uso que se realiza de ellas. Por este tamaño también de las empresas no es tan fácil acceder a recursos de I+D que sí que disponen las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, es mucho más fácil o resulta lo habitual no competir o no estar en la cresta de la ola de innovación
por carecer de estos recursos de innovación, ¿no? Por último, los equipos siempre son más pequeños, entonces debemos preguntarnos si estos equipos están enfocados en las tareas que están enfocadas a añadir más valor a nuestro negocio y a crecer y a aportar más crecimiento también para la empresa, o si por el contrario están realizando en su día a día tareas administrativas que a lo mejor se pueden delegar y externalizar en otras empresas. Nosotros hemos identificado principalmente 3 beneficios que la tecnología de Amazon Web Services puede aportar a las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, mayor capacidad para innovar. En segundo lugar, la posibilidad de aumentar esa agilidad y los márgenes de beneficio, precisamente ajustando los costes al uso que se realiza de la tecnología. Y por último, el hecho de enfocarse en añadir valor al negocio y en crecer todos los márgenes y el tamaño de las empresas mediante esa externalización de las tareas que no añaden tanto valor. Voy a mencionar algunos casos de clientes que tenemos en España de medianas y pequeñas empresas, también startups, porque lo habitual es conocer siempre los casos de las grandes corporaciones que son clientes de Amazon Web Services, pero la tecnología de Amazon Web Services se puede aplicar a todas las empresas independientemente de su tamaño y de su industria. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso del grupo Celsa, que es un fabricante de productos de acero, el diario 20 Minutos, y Genomics, que es un proveedor de soluciones para problemas de fertilidad, Entradas.com y Tiquetea, que son plataformas de online ticketing, y OneUp, que es una startup que tiene una plataforma de fidelización de huéspedes en hoteles. Entonces, voy a contaros brevemente el caso de Entradas.com y el de Genomics porque coinciden con los retos que he planteado anteriormente como los más comunes que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestro país ahora mismo. Entradas.com, bueno, como probablemente ya conoceréis, colabora con muchos promotores musicales, teatros, clubes de fútbol en la venta de entradas online, ¿no? Entonces, la venta de entradas deportivos es una de las partes más importantes de su negocio y a la vez el ámbito más complejo, porque esta venta le supone los mayores picos de tráfico en su plataforma. Entonces, Entradas.com migró su plataforma de su anterior infraestructura a Amazon Web Services precisamente antes de uno de los eventos más críticos que tenían, que era la venta de las entradas de un partido de fútbol que era importante en ese momento, que era un clasificatorio para el Mundial, y esperaban aumentar muchísimo el tráfico en la plataforma. Entonces, según Marcelo Royal, que era su CTO en ese momento, consiguieron vender hasta 500 entradas por minuto durante los picos de tráfico, que es el doble de lo que soportaban con su anterior infraestructura. El caso de Genomics también es muy interesante porque precisamente han conseguido utilizar una tecnología a un coste inferior y ser capaces de innovar en menos tiempo, que es algo que no podían hacer antes. Y Genomics lo que hace es analizar genomas, compuestos de ADN, entonces este proceso de pruebas necesita unos procesos de computación bastante potentes para realizar estos análisis, ¿no? Entonces también necesitan almacenar muchísimos terabytes de datos en un lugar seguro y que a la vez estuviera cumpliendo estándares de seguridad y de protección de datos a nivel europeo. Según Daniel Seguí, que es el director informático de Genomics, tardaron solo 2 semanas desde que establecieron sus necesidades hasta la ejecución de las primeras cargas de trabajo y también fueron capaces de analizar muchísimas más muestras de las que analizaban anteriormente, con un aumento del 600% en el número de muestras que podían analizar. También me gustaría hablaros de un programa que tenemos dedicado especialmente para pequeñas y medianas empresas y para incentivar también el uso de la tecnología de Amazon Web Services en este segmento. Este programa se llama Proof of Concept Program y consiste en, en una inversión por parte de Amazon Web Services de créditos por un valor de $300 para todas aquellas empresas que tengan un proyecto y que les gustaría realizar la prueba de concepto con Amazon. Entonces, os voy a contar cuáles son los requisitos para poder disponer de estos créditos. En primer lugar, se necesita tener una cuenta de AWS válida y verificada con todos los datos que se solicitan siempre a la hora de registrarse con una cuenta nueva en Amazon Web Services. En segundo lugar,
no haber recibido créditos de prueba de concepto antes o no haber participado en este programa anteriormente. Y por último, tener un business case detrás y justificar que hay un proyecto detrás de esta prueba de concepto. Simplemente tenéis que rellenar un formulario en nuestra página web donde describís el proyecto, también indicáis cuál es el tiempo en el que vosotros esperáis llevar a cabo esta prueba de concepto, describís también qué tipo de carga de trabajo se trata y después os contactaremos para ver cómo os podemos ayudar y para aportaros un código con estos créditos. Os dejo aquí el enlace que luego subiremos a la plataforma para que podáis directamente desde aquí realizar el formulario. Ahora vamos a presentaros 7 casos de uso, que son los casos de uso más comunes que hemos identificado también en el sector de la pequeña y mediana empresa. Se trata de escritorios virtualizados, asistentes virtuales inteligentes, contact centers, detección de fraude, segmentación de clientes, análisis de sentimientos y soluciones documentales. En primer lugar, los escritorios virtualizados, que es uno de los mayores retos o necesidades más comunes en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que, bueno, la solución que provee Amazon Web Services en este ámbito es Workspaces? Algunos de vosotros ya habéis oído hablar de él porque es un servicio que llevamos ofreciendo bastante tiempo. Es un servicio de escritorio virtual totalmente administrado y seguro. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen actualmente los clientes de cómo están utilizando o cómo están organizados sus escritorios con la infraestructura de la que disponen? Por un lado, suelen disponer de los ordenadores personales, para los cuales suelen tener los problemas de gestión de inventario, terminales que son inseguros, complejidad a la hora de mover licencias, realizar también tareas administrativas de backup de datos y un crecimiento que es bastante caro. O por otro lado, suelen tener estos escritorios como VDIs en infraestructura propia. ¿Qué les supone esto? Realizar una inversión inicial importante, tardar semanas a la hora de desplegarlos. Todos estos VDIs requieren una gestión, securizar todos los servidores y a su vez el crecimiento es bastante caro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de Workspaces frente a la infraestructra on-premises y los VDIs en infraestructura on-premises? Pues en primer lugar, el despliegue se puede realizar en horas o minutos frente a las semanas o meses que necesitamos on-premises. El coste, bueno, el modelo de pago no tiene nada que ver, ya que estaríamos pagando por uso sin afrontar un coste inicial frente a la alta inversión de la infraestructura on-premises. Los datos están siempre almacenados en la nube y no están nunca almacenados en local. Esto supone que son mucho más seguros que en un dispositivo local. Amazon Workspaces también está disponible en cuestión de minutos si necesitamos escalar en cuanto a número de escritorios para más usuarios. Y otra ventaja es que disponemos de la infraestructura global de Amazon Web Services en todas las regiones del mundo para desplegar nuevos escritorios en aquellas regiones en las que yo quiero, según donde estén localizados mis empleados. Por último, la gestión de estos escritorios va a estar todo el rato, en todo momento, gestionada por Amazon Web Services en lugar de mis equipos de IT. ¿Y cuáles son los casos de uso de Workspaces? Bueno, pues para todas aquellas empresas que tengan trabajadores temporales, trabajadores que trabajen mucho tiempo en remoto, también si se requiere agilidad para desplegar precisamente nuevos escritorios para empresas que estén, por ejemplo, en plena expansión, abriendo oficinas en nuevas ubicaciones o en nuevas ciudades y necesiten expandir el número de escritorios que necesitan. La seguridad de los datos, ya que Amazon Workspaces se implementa dentro de una red virtual privada y proporciona a cada usuario volúmenes de almacenamiento y encriptación, por lo que la seguridad de los datos, como he mencionado antes, es mayor que en los dispositivos local. La integración con otras aplicaciones existentes, como por ejemplo Active Directory o con otras aplicaciones que requieran autenticación multifactor para usuarios que necesiten acceder a información corporativa.
Y por último, el tema del licenciamiento, que también es muy importante, ya que Amazon Workspaces viene con una experiencia de escritorio de Windows 7, Windows 10, Amazon Linux 2, y también es posible traer los propios escritorios de estas licencias y ejecutarlos con Amazon Workspaces. Además, los usuarios pueden acceder al escritorio desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo compatible, como puede ser un ordenador Mac, Windows, Chromepad, Chromebook, iPad, tablet, Fire, tablets, Android, etc. ¿Cuáles son las principales ventajas? Bueno, pues el pago por uso, la escalabilidad, la seguridad de los datos y esta gestión que ya no tenemos que realizar nosotros. Estos son dos casos de clientes que tenemos de Workspaces. El primero de ellos, CMC Properties, señala principalmente la rapidez en la que han podido añadir escritorios en todas sus nuevas ubicaciones, en las nuevas oficinas que iban abriendo. En segundo lugar, el caso de Yamaha, en la que destacan que no han tenido que realizar ninguna inversión inicial y que ahora simplemente pagan por lo que usan, tanto por usuario como por el tiempo en el que están utilizando el servicio. El segundo caso de uso más típico que hemos encontrado en la pequeña y mediana empresa y que podría ser interesante en ese sector es el de los asistentes inteligentes. ¿Qué es lo que hemos observado aquí? Pues como podéis ver en este diagrama, desde finales del año 2014 y más en el año 2015, las búsquedas por voz han aumentado exponencialmente respecto a las búsquedas que se realizaban anteriormente a través de teclados en los dispositivos, ¿no? Entonces, lo que se espera es que en el año 2020 se realicen más de 200 billones de búsquedas al mes a través de voz respecto a los 50 billones que se realizan a día de hoy. ¿Y cómo se puede aplicar esto en nuestro negocio? Bueno, en primer lugar, vamos a repasar cuáles son los típicos casos de uso de Alexa o de los asistentes virtuales en el hogar que ya conoceréis, como por ejemplo, enciende las luces, realizar una llamada, pedir una pizza, bajar la temperatura del hogar, encender la tele. Hemos identificado también otros casos de uso para las empresas. Por ejemplo, preguntarle a Alexa, ¿qué es lo que tengo hoy en el calendario? O ¿qué es lo que tengo hoy en Salesforce? Puedo también pedirle a Alexa que empiece una reunión o que me ponga una playlist que yo haya elegido, que realice una llamada, consultar números de vuelo que yo tenga organizados. Y así es como hemos pensado que podría ser un día típico en la oficina con Alexa. Por ejemplo, abrir Google Suite o mi Office 365 para preguntar, bueno, ¿qué tengo en el calendario? Luego puedo integrarlo también con aplicaciones mías para preguntarle, sé que tengo en mi forecast de Sales. Puedo integrarlo también con otras aplicaciones para reservar salas dentro de la oficina. Puedo utilizar Amazon Chime para realizar conferencias. Puedo preguntarle a qué huecos tengo en mi calendario para realizar reuniones a lo largo del día. También puedo pedirle a Alexa que envíe un mensaje cuando yo llegue tarde a alguna reunión. Puedo preguntarle o pedirle que me recuerde qué es lo que tengo organizado el resto de la semana. Y puedo hacer infinidad de cosas y de ahí esta interrogación final que os preguntamos para que podáis integrarlo con todo lo que queráis. Ahora mismo hay muchísimas Alexa Skills ya desarrolladas, pero es posible que vosotros desarrolléis la vuestra propia e integrarlo con Alexa para utilizarlo dentro de vuestra propia empresa. El tercer caso de uso que vamos a presentar es el de los contact centers. Lo hemos orientado con una integración de Machine Learning y analítica. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado en la industria o el sector de los contact centers? Pues que cada vez se exige que sean más transaccionales. Lo que los usuarios demandan o los clientes de los contact centers demandan es que
estas empresas se anticipen a las necesidades que ellos tienen y que sean capaces de realizarles recomendaciones. Por otro lado, cada vez es más fácil cambiar de proveedor. Y por último, estos call centers se han convertido actualmente en el nexo entre las firmas y los consumidores, pero todavía se encuentran con muchas dificultades a la hora de modernizarse. En nuestra opinión, el contact center ideal tiene que aportar la mejor customer experience. Entonces, por eso hemos pensado y hemos desarrollado Amazon Connect como una solución de contact center que es totalmente escalable, que es abierta y que se puede integrar con otras aplicaciones, en la que se puede, es totalmente segura y es muy fácil de integrar y de configurar. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen los contact centers ahora mismo? Las dificultades de integración, que se requieren servicios profesionales que pueden ser complejos, la integración también de las aplicaciones de telefonía suele ser bastante complicada y se necesita que sean seguros. Y lo que cada vez observamos más en los retos de los contact centers es que se mueven hacia un entorno que es 100% basado en cloud, que quieren conocer más datos de los clientes, necesitan disponer de un entorno totalmente seguro y, por último, que cualquier agente, independientemente de dónde esté basado y de cuándo sea capaz de responder a las llamadas para que no haya ningún tiempo de espera entre la llamada que se recibe y el tiempo de respuesta, ya que una rotura en el sistema de minutos puede suponer grandes pérdidas a este tipo de empresas. ¿Cuáles son las ventajas principales que tiene Amazon Connect en este caso de uso? En primer lugar, la distribución automática de las llamadas. En segundo lugar, la capacidad de grabar todas las llamadas y disponer de todos esos datos para analizarlos a posteriori y poder realizar análisis sobre el tipo de llamadas que hemos recibido, la información que nos preguntan más o que nos solicitan los clientes y así poder anticiparnos después a estas necesidades que nos demandan. También la calidad de la voz de las llamadas es bastante alta, la configuración es self-service y el tiempo de despliegue se reduce a unas semanas respecto a los meses que se necesitaban antes para provisionar esta infraestructura y luego integrar nuestras aplicaciones de telefonía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Álvarez y voy a tomar a partir de ahora el mando de la presentación con las siguientes soluciones. Una de las ventajas también que vemos con SageMaker, con Connect, no solamente es la solución de call center, sino también poder integrarla, hacer servicios que están dentro de la misma plataforma con soluciones que hacen la interacción con los clientes y la experiencia de cliente mucho más ágil, más enriquecida y mucho más óptima a la hora de dar salida a sus necesidades. Por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos ver es cuando nosotros tenemos una llamada de un cliente, hay dos opciones. Podemos directamente reenviarlas a través del call center a una persona, pero en muchos casos, muchas de las preguntas que recibimos son, digamos, banales, o son preguntas fáciles. Me he olvidado mi PIN, cuál es el estado de mi cuenta, preguntas que tal vez con un chatbot puede ayudarme a escalar a muchos más clientes y dar un servicio mucho más óptimo, mucho más rápidamente. Ahí podríamos introducir ya Lex, que es uno de los servicios de chatbots dentro de la solución. Evidentemente, Lex o la persona que esté al teléfono va a poder acceder con una visión 360 grados a los detalles de CRM del cliente, donde vamos a poder ver qué productos han comprado, cuáles son sus últimas transacciones, cuáles han sido, por ejemplo, cuál es su perfil conservador, no conservador, etcétera, etcétera, que me puede ayudar como asistente telefónico a tomar esas decisiones o como chatbot también a decidir cuáles son las mejores respuestas para ese cliente. Una de las cosas que nos encontramos siempre, y seguramente todos ustedes lo han visto, es cada vez que tienen una llamada, se registra. Y más con el GDPR, nos dicen que todas esas llamadas se van a poder registrar, etcétera, etcétera.
Una de las ventajas de poder utilizar Machine Learning dentro de esta solución es que todo ese tipo de llamadas nosotros las podemos cambiar o transcribir a texto con otra solución que se llama Amazon Transcribe, que es un servicio, básicamente, igual que lo es Connect. Y una vez que he tomado la voz y la he convertido en texto, puedo incluso extender la visión 360 grados a mis clientes. ¿Cómo? Aplicando otra solución de Machine Learning, que se llama Comprehend, que me va a ayudar a entender objetos, organizaciones, sentimientos positivos, negativos y neutros, que me puedan ayudar a mostrar esa visión 360 grados. Por dos motivos. Esto lo puedo enriquecer en la visión del cliente en el dashboard que están viendo arriba. Cada vez que me llama un cliente puedo tener una visión 360 grados. Y también me puede ayudar a la hora de que cuando un cliente está hablando con nosotros, por el tipo de conversaciones que está teniendo en el chat, basado en el sentimiento que analizo en el chat, dirigirlo a la persona más conveniente que a lo mejor pueda tratar con ese tipo de clientes que son a lo mejor muy importantes y que están en una situación muy delicada que necesita el mejor trato posible. Por lo tanto, puedo maximizar la experiencia de cliente y mejorarlo utilizando tecnologías de Machine Learning. Y por último, cualquier persona del departamento de atención al cliente, por ejemplo, podría ir a esos cuadros de mandos, simplemente visualizarlos y ver exactamente cuáles son la tendencia, cuáles son el número de clientes, el número de llamadas, esas llamadas que han sido cortas, han tenido un sentimiento positivo o negativo, y poder tomar decisiones a raíz de información. Y esto es lo que llamamos el call center inteligente. Por ejemplo, Intuit es uno de los clientes que ha adoptado Amazon Connect por el tipo de características que mi compañera Miriam estaba describiendo, por la agilidad, por la escalabilidad. Ahora mismo lo que está haciendo es una transformación dentro de ese call center para embeber, para introducir todo ese tipo de capacidades de Machine Learning que os comentaba. A la pregunta que nos hicieron clientes por correo, este tipo de soluciones no hay que instalarlas. Son soluciones, servicios, que están disponibles como a petición, a demanda, pago por el consumo, y que puedo fácilmente, sin tener que instalar ningún tipo de tecnología, sin tener que tener proyectos de meses o años, empezar a utilizarlos directamente, simplemente teniendo información y conectando los diferentes componentes entre ellos. Si tienen más preguntas, por favor díganoslo al final en el cuestionario, porque nos interesa saber qué es lo que les interesa más para poder proseguir y ayudarles en sus proyectos. Otro tipo de soluciones que hemos visto es la detección del fraude. Hay muchas pequeñas y medianas empresas, muchas pymes, es uno de los factores donde Machine Learning, por ejemplo, puede ayudar a reducir ese tipo de problemática. Problemas con transacciones de tarjetas de crédito, investigaciones que pueda haber sobre documentos, sobre facturas, prácticas que pueda haber dentro de la organización, etcétera. Todo esto que es compliance y todo esto que es detección del fraude son procesos que muchas veces hacemos manualmente y que nosotros podemos optimizar utilizando tecnologías de Machine Learning. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que se hace es agregar toda la información histórica que el cliente tiene en un, digamos, contenedor común, ¿de acuerdo? Que puede ser los atributos de cliente, transacciones con nosotros, país, residencia, etcétera, etcétera. Se crea un modelo de Machine Learning con nuestra plataforma de Machine Learning. Es algo que nosotros hemos hecho con muchísimos clientes y que tenemos diferentes partners y diferentes personas que pueden ayudar a desplegar este modelo específico para cada cliente. Y a partir de ahí, todas sus aplicaciones de negocio pueden, cuando un cliente se conecta a través de una llamada al servidor, en tiempo real detectar si esa transacción es fraudulenta o no, si el comportamiento es correcto o no. Y es una de las soluciones que puede realmente optimizar la gestión y la interacción con cliente para reducir el pánico que muchas veces pueden tener algún cliente utilizar tarjetas de crédito y hacer compra-venta y transacciones a través de la página web. Es una manera también de dar seguridad a los clientes, que la seguridad es un tema muy importante a la compañía, y es una tarea que podemos automatizar y enfocar nuestros recursos a tareas mucho más importante que estar monitorizando ese tipo de transacciones a través de soluciones que automáticamente aprenden y detectan este tipo de situaciones. Por ejemplo, Fraud.net, que es una pequeña compañía
alemana, a través de nuestro servicio de Machine Learning, crearon una aplicación de detección del fraude con sus datos en diferentes fuentes en la compañía, por la cual el modelo creado, que no era código, era simplemente una llamada API, una llamada que puede ser invocada por cualquier aplicación, estaba disponible para que las aplicaciones que utilizaban al cliente la pudieran llamar en cualquier momento con el login del cliente, identificándose para ver realmente si esa transacción financiera era fraudulenta o no. A través de esto, ¿qué conseguimos? Dar sus respuestas muy rápidas en tiempo real y reducir el fraude de manera masiva y el ahorro en indemnizaciones, etcétera, etcétera, que puede haber, por ejemplo, con una aseguradora. Otro tipo de usos que se pueden utilizar con este tipo de técnicas de Machine Learning, detección del churn, si los clientes van o no a irse. O sea, si a través de Machine Learning yo puedo detectar si clientes que normalmente compran con nosotros o interactúan con nosotros, etcétera, etcétera, a través de los patrones de conducta que yo conozco bien, de manera escalable, puedo entender si un cliente es propenso a poder irse a la competencia, por ejemplo, y tomar acciones ya sea de incentivación o de llamadas o cualquier tipo de acción que pueda hacer que el cliente se sienta más satisfecho y se quede con nosotros. Otro tipo de acciones que se pueden utilizar también con el mismo tipo de técnicas, y ahora ilustraré un poco a qué me refiero con el tipo de técnicas, es el poder ver en mis campañas de marketing cuál es el mensaje que debo de mandar y si ese mensaje de marketing realmente lo debo de mandar a esa población de usuarios. De todo es sabido que muchas veces recibimos muchísimos emails, muchas veces el mismo email, muchas veces seguida, y con eso puede reducir la fatiga que nuestros clientes o usuarios o otras compañías con las que trabajamos están expuestos a través de nuestra notificación de marketing y optimizar realmente nuestros recursos y esfuerzos a cuáles son las más adecuadas para cada grupo de usuarios. ¿Qué significa todo esto de Machine Learning? Me suena a ciencia ficción. Pues básicamente esto es un ejemplo muy clarito, muy básico, que hemos utilizado con muchas compañías de e-commerce y con muchas compañías de gaming, para ilustrar qué significa. Si ustedes ven esta tabla en la slide, en la transparencia, en la primera línea, cualquier persona puede darse cuenta que en la primera línea, una persona que ha consumido mi aplicación solamente durante 5 minutos, una persona que mi aplicación solamente que no ha utilizado la funcionalidad que nosotros pensamos que es de valor o más avanzada. Una persona que ha dado una puntuación a la solución baja, que ha abierto por caso de soporte y que la satisfacción cuando lo ha abierto el caso de soporte es poca. Evidentemente esa persona es más propensa a irse y a no continuar con nosotros o volver que una persona que ha consumido mucho más tiempo la aplicación o la solución o ha estado muchas más veces accediendo a nuestra página web, que sí ha utilizado esa funcionalidad más avanzada, que ha tenido un scoring mucho más alto, que ha abierto muchos más casos de soporte técnico o preguntas y que además la satisfacción a esas preguntas ha sido alta. Esa persona seguramente no habrá que tomar ningún tipo de acciones. Esto en 2 líneas es bastante fácil. Cuando yo sé que voy a tener cientos o miles de llamadas de diferentes clientes, el escalado de todo esto es mucho más complicado. Y reglas fijas siempre son muy complejas de adaptar al cambio de personalidades y al cambio de utilización de nuestras soluciones. Por lo tanto, lo que hace Machine Learning es fijarse en todo este tipo de atributos y entender cuáles de estos clientes basados en esos atributos se suelen ir y anticipar, basado en esos atributos que estamos viendo aquí como ejemplo, el que una persona se puede ir o no. Por lo tanto, puede acelerar, digamos, el conocimiento a tomar acciones con mis clientes. Y la puedo utilizar, como decíamos, en detección del fraude, elegir las campañas de marketing que puedo enviar, tema de churn analysis de mis clientes, cuáles se van a ir o cuáles no se van a ir. Y era una forma de desmitificar lo que todo el mundo piensa que a lo mejor Machine Learning es ciencia ficción. Simplemente utilizar matemáticas, utilizar parámetros de negocio y parámetros de utilización de mi solución para crear un modelo que aprenda de él y pueda anticipar en tiempo real en la solución que tengo que dar. ¿De acuerdo? Otro tipo de soluciones que hemos visto con gran aceleración en pequeña y mediana empresa, en pymes, y que hemos visto que tiene una aceleración en cuanto al beneficio en negocio, es la segmentación de clientes. El tema de la segmentación de clientes no es fácil. Normalmente lo que solemos tener son grandes segmentaciones por grupos muy heterogéneos
con tendencias muy generales, de productos muy estrella, pero realmente mucha de la segmentación y del targeting, del tipo de producto, de la personalización, digámoslo así, a mis clientes a nivel granular, que cada persona es única, es muy difícil de alcanzar. Para eso necesito muchos datos en muchos casos, pero muchas veces tener conocimientos de Machine Learning a un nivel que tal vez muchas de las empresas que están en España no tengan a día de hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho en Amazon? Pues hemos lanzado una solución que se dedica simplemente a dar respuesta a estas necesidades. Es otra solución, otro servicio, que al igual que las anteriores no hay que instalar. Está disponible a día de hoy en la consola en modalidad de preview y pueden acceder simplemente haciendo la petición porque quieren empezar a utilizarla para crear esas segmentaciones, esas personalizaciones a sus clientes. ¿En qué consiste? Básicamente, ustedes deben de acceder a los datos que tienen, por ejemplo, cuántas veces han estado en la página web, cuántos sign up, cuántas conversiones, el inventario de productos, cuántos vídeos, cuántos productos, artículos, etcétera, etcétera. Y luego además podríamos almacenar o añadir datos como el nombre, apellido, localización, edad, etcétera, etcétera. Además, el producto nos permite tener en cuenta terceros parámetros que tal vez ustedes no tengan, como pueden ser el tiempo, como pueden ser otro tipo de parámetros externos que no tenga control para tenerlos en cuenta. Y nosotros nos dedicamos a vender productos cuando hace calor y viene una ola de frío, seguramente eso lo tenga que tener en cuenta o viceversa. Lo que hace la solución es todas esas tareas que normalmente un científico de datos haría y que yo en mi casa tal vez no tenga ese científico de datos. Le ayudamos fácilmente a acceder a esos datos y a cargarlos. Nosotros inspeccionamos el servicio, ninguna persona, sino el servicio per se, inspecciona los datos, identifica aquellas columnas, aquellos campos que son los adecuados dependiendo de sus datos para hacer una recomendación. Recuerden la slide anterior, donde hay diferentes tipos de parámetros que hay que tener en cuenta. Lo identifica automáticamente la solución sola. Selecciona automáticamente diferentes algoritmos, muchos de ellos basados en la experiencia de Amazon.com a la hora de hacer motores de recomendación. Optimiza todos los parámetros, tanto para el rendimiento como para la precisión del modelo, para que sea óptimo. Optimiza esos modelos y les ayuda directamente a declararlos como una llamada API otra vez, como una llamada que cualquier aplicación de informática puede llamar. Una vez que está disponible y que se puede seguir entrenando ese modelo, ustedes pueden añadir en su página web, en su aplicación web, en cualquier tipo de sistemas, un motor de personalización que puedan utilizar. Si ustedes se preguntan además si pueden añadir sus propios algoritmos, la respuesta es sí. Hay una manera de hacerlo, pero nosotros lo que estamos hoy exponiendo es que sin necesidad de tener esos científicos de datos y ese conocimiento, directamente se pueden beneficiar de recomendaciones, de un motor de recomendaciones basado en la experiencia de Amazon.com. Por ejemplo, Zola es una empresa que se dedicaba a la planificación de eventos de bodas y que normalmente a la hora de personalizar el servicio y las soluciones que daban eran realmente basados en tendencias, en grandes temas. A través de Amazon Personalize, lo que han conseguido es dar un servicio mucho más óptimo y mucho más dedicado a cada tipo de persona con la que están tratando, dependiendo de diferentes parámetros que ellos tratan, y por lo tanto la satisfacción a la hora del servicio y de trabajar con Zola es mucho más alta al utilizar este tipo de soluciones más optimizadas a cada tipo de persona y no a grandes tendencias para las recomendaciones de soluciones o productos. Otro de los temas que hemos visto con gran adopción dentro de la pequeña y mediana empresa es todo aquello que consiste en entender mejor a mis clientes. En cierta manera ya lo habíamos evidenciado en el caso del call center, pero es simplemente ahora dedicarnos a que tenemos las capacidades de poder entender los sentimientos de mis clientes independientemente del canal de donde nos llegue esa información. Todos tenemos en la casa una gran cantidad de información no estructurada. De hecho, seguramente el 80% de la información que ustedes poseen no están en una base de datos, están en datos no estructurados. Esto puede ser emails que mandan sus clientes, notas que se toman en la aplicación CRM, pueden ser Facebook,
puede ser tweets, puede ser cualquier tipo de solución de social media, en cualquier solución donde una persona ha tomado cualquier tipo de nota o ha escrito cualquier tipo de pensamiento o de crítica positiva o negativa sobre mi empresa, productos, tendencias, etcétera, etcétera, es algo que está disponible y que realmente es muy difícil de extraer. Normalmente nos basamos nuestras decisiones como empresa en lo que está estructurado, en lo que viene de mi CRM, de mi ERP, muy estructurado en tablas, y yo puedo llevar a una hoja Excel o a una herramienta de BI y hacer analítica. Este reto lo solucionamos desde Amazon con diferentes ópticas. La solución que nos permite, otra vez como solución de Machine Learning, ya preconfigurada y disponible para que ustedes lo utilicen, incluido en castellano, se llama Amazon Comprehend. Es una solución de Machine Learning que pueden utilizar a día de hoy, que se puede conectar, como decíamos, a correos, a documentos corporativos, a cualquier dato que sea semiestructurado, texto, a todo aquello que pueda decir cualquier persona en tweet, por ejemplo, sobre mis productos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí puedo hacer un análisis profundo de todo aquello que está ocurriendo. Por ejemplo, puedo extraer de todos esos correos las entities, puedo entender cuáles son las personas, cuáles son las organizaciones, puedo entender las fechas, puedo entender nombres de productos, puedo entender cuáles son las frases más importantes en una conversación, a lo mejor de atención al cliente, puedo entender el idioma en el cual se está hablando y puedo entender sentimientos si es positivo, negativo y neutro. ¿Esto de qué me puede ayudar? Pues me puede ayudar a realmente profundizar en aquellas, digamos, conversaciones que son negativas o cualquier tipo de tendencia que veo que hay un patrón en el cual hay muchos clientes que a lo mejor después de lanzar un producto determinado hay el mismo tipo de, digamos, sentimiento negativo. ¿Para qué? Ya sea para clarificar, porque no hay una comprensión directa de lo que yo he querido lanzar como producto, como campaña de marketing, o simplemente dar respuesta a esos clientes, que puede ser simplemente darle información que les ayude a mejor entender el producto o tomar en cuenta ese punto de vista para poder cambiar el producto o incluso quitarlo del mercado. Esto, que es una tarea muy ardua, que me llevaría muchísimo tiempo con muchísimas personas a leer todos los comentarios, a través de estas soluciones de Machine Learning se automatizan y me ayudan a acelerar la toma de decisiones con información no estructurada. Por ejemplo, una solución que hemos presentado en muchísimas, junto con Connect, en muchísimas empresas de atención al cliente, incluida alguna telco a nivel EMEA, es la capacidad de poder mezclar lo que decíamos, los datos estructurados, todo aquello que tengo en CRM, RP, etcétera, con los datos no estructurados, por ejemplo, de tweets. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que están diciendo mis clientes de mis soluciones, campañas de marketing, etcétera? Yo puedo, en tiempo real, capturar toda esa información que está en social media. Evidentemente aquí hay un tema de confidencialidad y un tema de poder saber qué es lo que puedo hacer con esa información. No vamos a entrar tanto en esos detalles, sino en la capacidad de poder entender cuáles son las tendencias y los comentarios que hay en los clientes en general. ¿De acuerdo? Tendencias de productos, adopción de cierta solución que he lanzado, etcétera, etcétera. Entonces, en tiempo real soy capaz de absorber, digamos, esa información, esos datos que se están escribiendo en Twitter en tiempo real o en Facebook, alrededor de lo mejor de mi campaña de marketing. Yo soy capaz de almacenarlo en un almacén de datos que me permita escalar de manera segura y que no se puedan perder. Y a partir de ahí yo puedo ejecutar esta solución de Machine Learning para poder entender y extraer todo ese tipo de conceptos, negativos, positivos, clientes, nombres, productos, etcétera, etcétera, y hacer una consulta analítica que me pueda ayudar a presentarlo, por ejemplo, en nuestra solución de Business Intelligence, que se llama QuickSight, poder presentarla visualmente para poder navegar y tomar decisiones dentro de mi organización. Por ejemplo, me gustaría enseñarles este vídeo. Este vídeo es algo que hicimos en nuestro evento anual en Las Vegas hace un par de años, en el cual nosotros queríamos entender cuáles eran los tópicos, las tendencias, el tipo de conversaciones que tenían nuestros clientes para poder muchas veces responder a ellas o incluso entender qué era lo que más les interesaba en nuestro evento anual en Las Vegas hace un par de años. Como pueden ver, tenemos aquí arriba a la izquierda todos los temas claves que se están hablando, los top 20, que pueden ser Amazon, Alexa, en su caso, EC2, que es un producto nuestro, Lambda, que es un producto nuestro, ¿de acuerdo? Y luego, aquí, a nivel más granular,
al final de la gráfica, podemos ver en esta gráfica de temporal abajo, podemos ver cuánta cantidad de tweets se han hecho en cada uno de los días para entender un poco el tráfico y poder correlacionarlo con el tipo de eventos que se estaban ejecutando cada día. Luego vimos también, podíamos ver los tweets en el idioma original y también en el idioma traducido al inglés, ¿de acuerdo? En ese momento solamente estaba disponible en inglés y en castellano, entonces traducíamos todo de los diferentes idiomas al inglés y luego hacíamos un análisis de cuáles eran los sentimientos sobre los diferentes campañas, no campañas, productos, los nuevos lanzamientos que introdujimos en el mercado hace un par de años. Con eso que conseguimos entender mucho mejor a nuestros clientes para tomar esas decisiones o clarificar cualquier tipo de malentendido a lo mejor con alguna de las soluciones que hemos lanzado. Y esto que me capacita a tener una visión completa de realmente lo que ocurre en mi negocio. Es algo que anteriormente era imposible y que a día de hoy con soluciones como Comprehend y QuickSight lo puedo lanzar en tiempo real. Además de todo este tipo de soluciones, hay una tendencia que hemos visto también en pymes y empresas de medianas y pequeñas, que es todo el tema de gestión documental, ¿de acuerdo? Para cualquiera de las líneas de negocio, para recursos humanos, por ejemplo. La gestión documental no es fácil, es una tarea tediosa, donde tengo que manipular manualmente, procesar muchísimos documentos que me puede llevar muchísimas semanas, meses, a la hora de entender, por ejemplo, en mis contratos. Esto es algo que vi en una pequeña empresa hace poco. Ellos, el principal problema que tenían era en los contratos que habían firmado con sus clientes, a la hora de entender exactamente qué habían firmado, cuáles eran las condiciones, cuáles eran los productos y las capacidades que habían contratado el cliente. Y eso era una tarea muchas veces que los digamos, directores de la empresa y la gente que se dedicaba a producir esas soluciones no tenían esa visibilidad tampoco para ver a futuro realmente qué es lo que se demandaba. Y no hay un valor añadido. Es el tipo de tarea donde no hay un valor añadido. ¿Cómo solucionamos ese problema con Amazon? No es Amazon Comprehend, lo solucionamos también con modelos de Machine Learning. A través de nuestras soluciones nosotros podemos ayudarle a esos documentos que están digitalizados con la plataforma de Machine Learning y a través de nuestros partners y de nuestro equipo de servicios profesionales, en cuestión de pocos meses. El primer prototipo podría estar en 3 meses, por ejemplo. A través de sus datos nosotros podríamos tener una solución que miraran a sus documentos ya digitalizados, que pudieran extraer la información crítica que pueden tener para hacer cosas tan simples como auditar la documentación o los contratos que tengo. Podría ser una de las soluciones. Temas de reportes o informes por la regulación. Es decir, si yo estoy en un mercado muy regulado, un mercado donde el regulador me pueda pedir cierto tipo de informes, ¿cómo puedo optimizar la extracción de esos informes? No manualmente, sino a través de Machine Learning. A través de la lectura de esos informes, digamos, en bruto, cómo puedo extraer las nombres, las métricas como contratos, fechas, etcétera, etcétera, para poder hacer un reporte más formatado con esa información que me va a pedir el regulador. En recursos humanos hemos visto también clientes que están utilizando Machine Learning para poder escanear o revisar los currículums de las personas, para que en vez de 2 o 3 personas estar visualizando currículums antes de decidir si van a estar en una entrevista al teléfono o en las oficinas, puedan directamente delegar esa tarea primaria, que es revisar todos esos currículums, y la decisión de si se mueve una entrevista a través de Machine Learning. Tema de detección de fraude, como decíamos anteriormente, contratos a la hora de entender la fecha en la que cumple un contrato y tengan que tomar una decisión, o temas legales. Como ejemplo, SCDM, que es una empresa europea, una pequeña empresa que se dedica a crear reportes e información para entidades financieras, movieron, digamos, una tarea que le llevaba meses de creación, de lectura, digitalización del documento, lectura del documento, extracción de la información y creación de esos informes financieros al regulador financiero, lo movieron a menos de 3 meses. Algo que les llevaba muchísimo tiempo y muchísimos recursos y no había ningún valor añadido, lo redujeron a menos de 3 meses, agilizando, digamos, el tiempo a resultado y la satisfacción de sus clientes, además de mejorar
de mejorar los clientes, la satisfacción de los clientes. Por último, solamente comentarles que tienen un sondeo en estos momentos y que nos gustaría que pudieran responder a ese sondeo, porque a raíz de ese sondeo que está tratando, como pueden ver, de escritorios virtualizados, asistentes inteligentes, el call center inteligente con las diferentes descripciones y capacidades que hemos comentado, detección de fraudes u otros, nos gustaría saber qué es lo que les interesa para poder ayudarles, ya sea si tienen un proyecto en el que piensen que les podemos ayudar o si quieren profundizar en un tema determinado para tener una sesión dedicada solamente a ello. Por último, compartirles que una de las misiones que nosotros en Amazon tenemos es ayudar a todo tipo de empresas a esa capacidad innovativa que nosotros tenemos dentro de la empresa y a raíz de ello diseñamos soluciones como la que hemos pensado que les ayuden a innovar, que les ayuden a gastar menos tiempo en tareas tediosas de manuales o de instalación de soluciones o tareas que no dan valor añadido y que se puedan poner realmente a pensar cómo sería mi empresa, cómo puedo extender el valor de lo que ya hago en mi empresa con este tipo de soluciones. Resolviendo, si podemos, algunas de las preguntas que hemos recibido de todos los asistentes. Una de ellas se refiere a la primera solución que hemos presentado sobre escritorios virtualizados y es cuándo y cuándo Upstream, que es un servicio similar. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos dos servicios? Bueno, pues Amazon Workspaces está más pensado para las gestiones de escritorios remotos, mientras que Upstream está pensado para la ejecución de aplicaciones en remoto. Entonces, si estáis buscando una solución fácil para gestionar VDIs, escritorios remotos para vuestros usuarios, lo mejor es Workspaces. Mientras que si estáis buscando una forma de migrar vuestras aplicaciones tipo Legacy a AWS, Upstream puede ser más conveniente en este sentido. Y nada, recordar que Workspaces soporta escritorios de Amazon Linux en varias versiones, Windows 7, 10, etcétera. Y otras de las preguntas relacionadas con los casos de uso que ha presentado Antonio son, por ejemplo, ¿hace falta tener un Data Science en el equipo para usar Machine Learning? Esa pregunta, como he visto anteriormente, depende. Hay muchísimos. La visión de Amazon es, nosotros tenemos, a través de nuestra plataforma de desarrollo de Machine Learning, la plataforma más del mercado que soporta TensorFlow, MXNet, PyTorch, etcétera, etcétera. Para aquellos clientes que sí tienen Data Scientists, pero a raíz de las conversaciones, lo que decíamos anteriormente, de entender realmente lo que quieren nuestros clientes, hemos ido desarrollando soluciones que a través de Machine Learning dan respuesta o salida a las necesidades de un cliente. Por ejemplo, Personalize o Comprehend para Personalize para personalizaciones, para modelos de recomendación, Comprehend para temas de sentiment analysis, etcétera, etcétera. Son modelos de Machine Learning hechos sobre nuestra tecnología, pero que realmente no requieren que ustedes tengan un data science. Ustedes directamente se pueden beneficiar de recomendaciones, de datos no estructurados, chatbots, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener un data scientist. Si tienen cualquier tipo de caso de uso, nosotros estamos más que encantados de poder evaluar con ustedes y entender y explicarles cuál es la solución adecuada. Hay otra pregunta que es, ¿cuál es el precio de QuickSight, que es la solución que hemos visto de Business Intelligence, de visualizaciones que tenemos? Y la respuesta es, depende. Si ustedes tienen editores, gente, power users, gente que hacen sus consultas, sus reportes, sus cuadros de mandos ellos solos, el precio con la edición Enterprise, con un compromiso de un año, es alrededor de 18 euros al mes por persona. Decimos alrededor porque también tenemos que añadir, a lo mejor si quieren añadir capacidad de memoria, porque es una solución que está basada completamente en memoria, no es necesario, puedo acceder a mis fuentes de datos originales y consultarlas, y tiene una capa básica de memoria que entregamos, pero se podría extender con la memoria. Sin embargo, que es el tema más interesante,
El 90% de las personas que tendrán en su empresa son lectores, son personas que no hacen consultas, simplemente analizan el informe ya creado y tienen que ser interactivo, pero no van a crear nuevos informes y nuevos cuadros de mando. En ese caso, por cada 30 minutos de acceso al reporte, el coste es 30 céntimos por mes. Si en el mismo mes alcanzara 5 euros, es tarifa plana. Es decir, no voy a pagar nunca más de 5 euros por usuario por mes. Por lo tanto, convierte QuickSight en una solución que, al ser además servicio en la nube, no tengo que instalar, muy ágil de implementar, muy rápida, no solamente a la adopción, sino también por el acceso en memoria que tiene, pero además me permite empezar a poner en las manos de los clientes, ya sean internos o internos, que nunca he podido darles ese tipo de capacidades por el precio, una solución de Business Intelligence que va a, digamos, a dejar obsoleta la típica tabla plana y estática y va a dar capacidades, porque además estamos añadiendo dentro de la solución capacidades de Machine Learning como Anomaly Detection y como Forecasting basado también en Machine Learning a ningún tipo de coste añadido, son capacidades que la solución va a tener, que no tiene parangón y que yo realmente les invitaría a que pudieran evaluar. Bueno, recordaros que vamos a enviaros después de este webinar una encuesta, así que os agradeceríamos muchísimo que podáis dejarnos aquí vuestra opinión sobre si os han parecido interesantes estos temas y sobre todo si hay algunos de los casos de uso que os han gustado más y en los que queráis que profundicemos en webinars en el futuro o en otras sesiones o eventos para hacerlo más adentrado en detalle técnico o enfocarlo a algún caso de uso específico que tengáis en vuestras empresas y que no hayamos cubierto. Si ya tenéis algún proyecto identificado, por favor, rellenad también el enlace que he mencionado antes para que nos pongamos en contacto con vosotros y podamos ayudaros con nuestros equipos a ponerlo en marcha. Muchas gracias por conectaros. Muchísimas gracias. Hasta luego.